de, de compartir pantalla con ustedes. ¿Y dónde que yo no la veo? Sí, listo. Esperen entonces. Listo. ¿Ahí ya la tienen? No, doctora. No, doctora. No. Perfecto, ahora sí tienen la pantalla, ¿cierto? Listo. ¿Está bien de sonido? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, perfecto. Entonces, hoy básicamente lo que queremos hacer es hablar un poco de la semiología de la glándula mamaria, haciendo un enfoque muy práctico acerca de la detección temprana del cáncer de mama, ¿sí? La patología mamaria, el 90% de la patología mamaria va a ser una patología benigna, pero ese 10% de pacientes que tienen riesgo o que pueden tener una patología maligna, ahí es donde tiene que estar nuestra pesquisa para identificar cuáles son esas pacientes. Yo les digo que por favor siempre lean y repasen muy bien la anatomía, la fisiología de la glándula mamaria. En cuanto a la fisiología, recordar muy bien que la glándula mamaria responde a los estímulos hormonales, es un órgano hormonal y por ende su fisiología va muy ligada al ciclo ovárico y va muy ligado a la edad fértil de la mujer. Eh, la semiología, realmente la valoración de la glándula mamaria es sencilla, no es algo complejo. Digamos entre comillas que es tan sencilla que nosotros también educamos a las pacientes frente a lo que es el autoexamen, que es básicamente los mismos pasos del examen clínico de la mama, pero realizado por la misma paciente. No es complejo el examen físico para evaluar la glándula mamaria, precisamente porque es un órgano que queda expuesto, queda sobre la pared torácica y eso hace que sea fácil de valorar, fácil de visualizar y fácil de palpar, porque es un órgano que está completamente expuesto. Eh, las campañas y el enfoque, como les digo hoy en día, es en tratar de hacer una detección temprana de aquellas pacientes que puedan tener una patología maligna en la mama, un cáncer de mama. Eh, hay unas estrategias para detección temprana que es lo que tratamos de enseñar, que es lo que tratamos de socializar, que es lo que tratamos de inculcar, tanto en el personal de salud como en las mismas mujeres. Y hacemos énfasis en que es detección temprana porque lamentablemente no existe prevención para el cáncer de mama. Realmente todavía no hay estrategias de prevención, hay estrategias de detección temprana. Y eso ahí tenemos que centrarnos y ubicarnos muy bien en eso. No podemos prevenirlo, pero sí podemos diagnosticarlo de manera temprana. ¿Sí? Como les digo, esto es una lucha constante contra el cáncer de mama, por eso estamos implementando este tipo de estrategias, como incentivar la educación en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, estandarizar una técnica de valoración para esta lucha que debe ser una lucha de todos. ¿Sí? El cáncer de mama representa el 31% de todos los cánceres de las mujeres en el mundo. Es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer occidental y es la principal
causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, en Estados Unidos, en Australia y en algunos países de América Latina. Entonces vemos que esto no es un problema nuestro, no es un problema en Colombia, ni en el Quindío, ni en Armenia, es un problema realmente de todo el mundo, ¿sí? El cáncer de mama se conoce desde épocas muy antiguas, ¿sí? Hay papiros en Egipto de 1600 años antes de Cristo, donde describían algunos tipos de tumores ulcerados, o sea, que lo que corresponde hoy en día a tumores localmente avanzados, ¿sí? Y los describían que los trataban con la horquilla de fuego, y la horquilla de fuego era como una cauterización, como una quemadura que hacían a la glándula mamaria, ¿sí? 1500 años antes de Cristo, 1500 años, en el papiro de Ebers, hay un enunciado que dice, no existe tratamiento cuando el tumor es sangrante, duro e infiltrante. Y aún ahora, después de tantos años, estamos básicamente en lo mismo. Cuando diagnosticamos un tumor que ya está infiltrante, sangrante y duro, como lo describían en el papiro, son pacientes que tienen mal pronóstico, mala expectativa de vida y se consideran ya pacientes de tratamientos paliativos y no curativos. Entonces, de ahí la importancia precisamente de los diagnósticos tempranos. Hipócrates decía, los pacientes con el cáncer extendido y profundo no deben ser tratados, pues viven por más tiempo. Simplemente, ¿qué era? Simplemente era esa asociación de que los tratamientos agresivos, las amputaciones, las mastectomías radicales, terminaban siendo más mórbidas y causaban más mortalidad por sí mismos, por el tratamiento, que por la misma enfermedad. Por eso decían que esos cánceres extendidos ya no valía ser la pena ser tratados. Además, porque en ese momento de la historia de la medicina eran resecciones quirúrgicas muy amplias, no existía la posibilidad de tratamientos, digamos que de quimioterapias o de otro tipo de fármacos. Por eso decían que a esas pacientes con esos tratamientos avanzados era mejor no tratarlas. Pero definitivamente ahí es donde no queremos llegar y definitivamente la mujer ha jugado un papel importante en la historia y ha tenido una evolución importante y de esta manera también ha evolucionado los esquemas de diagnóstico, los esquemas terapéuticos, pensando en una mejor calidad de vida de una mujer, ¿sí? Que una mujer después de ser tratada pueda tener una buena calidad de vida, ¿sí? Estos tipos de resecciones amplias, de cirugías mutilantes, de amputaciones, de complicaciones como este aumento en el grosor de este bracito, que es lo que se denomina un linfedema, estos tratamientos radicales es lo que quisiéramos evitar. Por eso es que hago insistencia que todo lo que hacemos, que todas estas estrategias, que todo esto de tener una semiología muy clara de la glándula mamaria, es precisamente para evitar estos casos avanzados y evitar mutilaciones que todavía las tenemos que hacer, pero para tratar de evitar al máximo este tipo de casos. ¿Listo? Entonces es una tarea de todos, ustedes que ya están en esta carrera, ustedes que ya están como estudiantes de medicina, que empiecen desde ahora a empezar, que entre todos queremos minimizar y queremos tratar de borrar de la vida de muchas personas esta terrible palabra del cáncer. Es por eso que es la motivación de que nos concienticemos de que es una enfermedad frecuente, de que ataca a muchas mujeres en todo el mundo y que queremos por lo menos hacer diagnósticos más tempranos para mejorar la calidad de vida de las pacientes y mejorar sus expectativas de vida y sus tasas de curación. Todo eso, hacia todo eso es que va enfocado el examen clínico de la mama, el autoexamen, que es lo que vamos a empezar a enseñarle a nuestras pacientes. Porque definitivamente para el control del cáncer el tiempo es vital, ¿sí? Aquí el tiempo es clave. Esta es simplemente la tasa de sobrevida comparada con las etapas del cáncer, ¿sí? Entonces vemos que las pacientes que tienen estadios más avanzados,
cómo se nos disminuye notablemente la tasa de sobrevida de las pacientes. Que entre más temprano diagnostiquemos un tumor, entre más temprano sea su etapa de clínica acerca del TNM, acerca del tamaño tumoral, el compromiso ganglionar, entre más pequeña sea la lesión, mejor pronóstico va a tener la paciente. Entonces, esto es lo que queremos, diagnosticar pacientes cada vez más temprano. Pero resulta que las pacientes que sufren cáncer de mama, el 70% de esas pacientes, el 70% de nuestras mujeres que llegan con un cáncer de mama, no tenían ningún factor de riesgo. Si no tenían ningún factor de riesgo, entonces ¿esto qué nos dice? ¿En quién tenemos que impactar? Tenemos que impactar en todas las mujeres, no solamente en pacientes con factores de riesgo, porque es que la estadística nos está diciendo que el 70% de las que se enferman no van a tener ningún riesgo. Y es por eso que tenemos que pensar en estrategias que impacten en toda la población, no únicamente en pacientes de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de detección temprana para el cáncer de mama? Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de esa, digamos, como de esa semiología y de esos signos que podemos encontrar de alerta en estas mujeres. Entonces, empecemos a hablar de estas estrategias y empecemos a hablar con el autoexamen. El autoexamen es una estrategia de autoconocimiento, es una estrategia de concientización, es una estrategia de cuidado personal, es enseñarle a la paciente que nos cuidemos, que nos conozcamos, que conozcamos nuestro cuerpo, porque ante el mínimo cambio inmediatamente consultar. A la paciente hay que enseñarle claramente cuáles son esos signos de alarma. Dentro de esos signos de alarma también hay que explicarles que hay signos que realmente no representan un riesgo de cáncer. Por ejemplo, la pesadez, la congestión o el dolor asociado al ciclo menstrual. Hay que educar a la paciente de que esto es algo completamente fisiológico, por eso yo les decía, tienen que repasar siempre lo que vieron en anatomía, lo que vieron en fisiología y recordar que la glándula mamaria es un órgano hormonal, porque un motivo de consulta muy frecuente y no representa una condición patológica es la mastalgia cíclica. Es la paciente que dice, no, doctor, es que yo siento dolor, pesadez, ¿sí? Y cada mes es lo mismo. Claro, uno le tiene que enseñar a la paciente que esto está asociado o a su proceso de ovulación o en la fase lútea, en la fase premenstrual. Entonces, este es un mensaje claro. El dolor o la mastalgia cíclica no es una condición patológica de la mama. Obviamente, en la historia clínica tenemos que evaluar muy bien todos los desencadenantes, las características del dolor, como en toda historia clínica que realizamos, o de la sintomatología que presenta la paciente. Si la paciente se percató una lesión, se percató de que tenía una masa, tratar de identificar desde cuándo se sintió la masa, si la masa ha crecido o no, si la masa es dolorosa, si la masa cambia, o sea, todas las características desde el punto de vista de la sintomatología del paciente. El autoexamen, tenemos que educar a las pacientes de que debe ser realizado una vez al mes, aunque la paciente esté sana. O sea que el autoexamen es una estrategia de autocuidado que debemos realizar todas las mujeres, aunque no tengamos ninguna sintomatología, ¿sí? El autoexamen solo, de manera aislada, no se recomienda como estrategia de tamización. O sea, el autoexamen solo se queda corto. No podemos llegar a una población a decir que vamos a hacer tamización, o sea, que vamos a hacer pesquisa de cáncer de mama solamente con autoexamen. Nos quedaríamos cortos y limitados realmente, sería una estrategia muy limitada para
real estrategia de tamización y de detección temprana. Entonces ya sabemos que esto es una estrategia de concientización y de autoconocimiento, que es un punto de buena práctica clínica, pero que de manera aislada nos quedamos cortos. Por eso vamos a ver cuáles son las otras estrategias. Si con esta nos quedamos cortos, entonces, ¿cuáles son las otras estrategias? ¿Sí? Con relación al autoexamen, el autoexamen básicamente tiene los mismos pasos que el examen clínico de la mama. Se inicia siempre, como les acababa de decir, con una excelente historia clínica acerca de los síntomas del paciente, del tiempo de evolución, de los desencadenantes, del atenuante, ¿sí? Siempre se debe indagar muy bien los antecedentes personales, familiares y los antecedentes ginecobstétricos de la paciente. Mirar si planifica, si no planifica, porque muchas veces, como los dolores pueden ser hormonales, pueden estar asociados a los cambios en el ciclo menstrual o a su método de planificación. Por eso el autoexamen se recomienda realizarlo una vez al mes después de que ha pasado el periodo menstrual, o sea, más o menos como en los primeros 10 días del ciclo. Ahí es donde se recomienda el autoexamen. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en la fase de ovulación o en la fase lútea premenstrual puede haber más dolor y congestión mamaria. Entonces, ¿cuándo se hace el autoexamen? Primero, ¿en quién se hace el autoexamen? En todas las mujeres, no solamente la que tenga síntomas, no, en todas. Aunque la paciente esté sana y asintomática, la recomendación es el autoexamen. ¿Cada cuánto se hace? Se hace de manera mensual, es una vez al mes. La paciente tampoco debe estarse palpando todo el tiempo porque eso también produce dolor e inflamación. Entonces la estrategia es, el autoexamen se realiza una vez al mes en los primeros 10 días o en la primera semana de haber pasado el ciclo menstrual. ¿Listo? Esas son las estrategias del autoexamen. ¿Y cómo se realiza? Primero es la fase de inspección. Hay que enseñarle a la paciente que se conozca, que lo más importante es que ella reconozca sus senos para que si en algún momento se percata de algún cambio, inmediatamente consultar. La paciente se conoce y ella misma dice, es que este pezón no era así, doctora, este pezón se ha venido hundiendo en los últimos 3 meses, ¿cierto? O sea, que ella misma se conozca, ¿sí? Entonces, la primera parte es que la paciente se mire frente al espejo y se percate de sus senos, se percate de la coloración, de la forma, de los pezones. Es normal tener un poco de asimetría mamaria y es normal tener una glándula un poco de mayor volumen que la otra. Eso es algo completamente fisiológico. Pero si los senos cambian y la paciente dice, no, este seno está disminuyendo o lo contrario, o está aumentando de tamaño, es un motivo para consultar. Después, en la parte de la palpación, entonces la primera parte es la inspección, que le enseñamos a la paciente todos los signos de alarma, y después viene la palpación. Con la palpación, la paciente debe evaluarse la mama con la mano contraria. Ahí, como se ve en la imagen, la paciente se está evaluando una mama izquierda con su mano derecha. Y miren cómo está la mano de la paciente. Está bien en contacto con la superficie porque se debe hacer con el pulpejo de los dedos, no con la punta, con el pulpejo de los dedos para que haya más contacto, para que haya más superficie de contacto y porque hay mejor percepción, porque hay mejor sensibilidad en los pulpejos y no en la punta. Con la punta podemos lastimar con la uña a la paciente, entonces realmente es en el pulpejo. Lo importante es que la paciente recorra toda la glándula mamaria. Por eso existen diferentes técnicas simplemente para recorrer toda la glándula y realmente la técnica o el recorrido es como el que se ajuste a cada paciente porque depende mucho del volumen de la mama, depende del tamaño, de lo tóxicas o no que sean, o sea, de la forma que tengan las mamas. Hay unas mamas más en forma de gotera. Entonces, por eso existen diferentes estrategias.
Hay una con movimientos verticales, entonces pasamos así bien con toda la superficie de los pulpejos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo para recorrer toda la glándula. Hay otros movimientos que son radiados, o sea, de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro, recorriendo con los pulpejos toda esta zona, ¿cierto? Entonces, de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro. O hay otros movimientos que son circulares. Como le digo, la mejor manera es la que más se ajuste a cada paciente y a cada glándula, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Pues tenemos, obviamente, estas imágenes son un poquito más exageradas, o sea, la idea no es que la paciente llegue en estas condiciones, la idea es que se percate, por ejemplo, de cualquier cambio a nivel de la piel, ¿sí? Pero cualquier cambio no es esperar a que llegue en estas condiciones de carcinomas inflamatorios. La idea es enseñarle a la paciente que cuando tenga cambios en la coloración, inmediatamente consulte, ¿sí? Esta paciente, esta primera foto fue de una paciente. Primero la paciente se demoró para consultar porque la paciente lo asumió inicialmente que era un proceso inflamatorio, entonces se hizo pues las cosas caseras que se hacen y emplastros, dijo la paciente, mil cosas. Después consultó, inicialmente el médico lo interpretó como un absceso mamario, ¿sí? Y eso puede pasar, o sea, es un diagnóstico diferencial. Pero si la paciente llega con un proceso inflamatorio, usted le inicia tratamiento, ¿cierto? Pero por favor, háganle seguimiento a la paciente. No simplemente dígale, tenga el antibiótico y váyase para su casa. Inicie el antibiótico si usted está pensando que es un proceso inflamatorio, si tiene que hospitalizarla, hospitalícela, ¿cierto? Pero si la paciente no mejora, si tiene una evolución tórpida, usted se va a dar cuenta muy rápido que la paciente no tiene un proceso infeccioso, diferente, ¿sí? Pero no dejemos sueltas a estas pacientes, citémosla, controlémosla y definitivamente si no hay una respuesta, entonces miremos que puede no ser un proceso inflamatorio, sino un carcinoma inflamatorio. Entonces, los cambios a nivel de la piel, cambios de coloración, cambios inflamatorios, todos estos son motivos importantes para consultar. Esta paciente tiene un cuadro inflamatorio acá, pero miren que, por ejemplo, esta paciente de forma fisiológica, de forma natural, porque eso puede pasar, tiene una inversión en los dos pezones. Si ven, esta paciente tiene dos pezones invertidos, que es un cambio anatómico normal. Hay pacientes que tienen pezones invertidos y, por ejemplo, incluso les dificulta mucho su proceso de lactancia, ¿sí? Otros signos de alarma, ¿sí? Esta paciente literalmente fue reemplazando la glándula mamaria por un tumor duro, pétreo, como costras. Esta paciente es una paciente muy joven, porque tiene 44 años de edad. El carcinoma fue comprometiendo sus dos mamas y sus dos mamas se fueron reemplazando, como les digo, perdón, se fueron reemplazando por esta masa dura, pétrea, de manera bilateral. La paciente nunca consultó por eso y nos dimos cuenta en el Hospital San Juan de Dios porque la paciente llegó ya con una enfermedad metastásica pulmonar, llegó con dificultad respiratoria, entonces fueron a tomarle un electro. Cuando le tomaron el electrocardiograma se dieron cuenta de esta condición. Le dijimos a la paciente que por qué nunca había consultado, porque claramente cambios en la coloración, cambios en la piel, después la sensación de tumoración, la masa pétrea y con todos esos signos y la paciente nunca consultó. La paciente dijo que esto había iniciado después de un proceso de lactancia y que ella lo fue asumiendo, que las glándulas se fueron poniendo duras por ese proceso. Obviamente, pues que esto es una condición pues totalmente avanzada, pero miren los casos. Todas estas fotos que les estoy presentando son pacientes nuestras, son pacientes del hospital, ¿sí? Eh, Esta es una paciente con un crecimiento progresivo de la mama derecha, ¿sí? Vean la diferencia esto es una asimetría que ya va siendo una asimetría patológica.
Primero empezó el proceso de crecimiento de la glándula, ¿sí? Después cambios a nivel local y después ya esta tumoración que empezó a salir, ¿cierto? Pero en esta paciente los primeros cambios que se fueron presentando fue el crecimiento eh, progresivo de su glándula mamaria derecha, después sus cambios inflamatorios. Todos estos signos que les estoy mostrando acá son evidentes solamente con el autoexamen, son evidentes solamente con la inspección. Aquí ni siquiera hemos palpado una paciente, ustedes están al otro lado de la pantalla y ni siquiera las han palpado, obviamente, y qué pueden decir, solo con la inspección nos damos cuenta que estamos frente a un signo de alarma, un signo francamente sospechoso de malignidad. Por eso es que es tan importante la parte del examen físico y la inspección. Hay tumores y hay lesiones. Por ejemplo, muchos de los carcinomas inflamatorios no tienen traducción mamográfica, o sea, no se ven en una prueba imagenológica. Pero estas son pacientes con que usted en el consultorio, solo con destaparle la blusa a la paciente, inmediatamente se da cuenta que hay un signo de alarma y que hay una señal de riesgo. Entonces aquí el mensaje es claro, tenemos que examinar a las pacientes. Ustedes deben de mirar a la paciente, deben de mirar sus glándulas y deben de palpar sus glándulas. Los estudios complementarios, así como se denominan, son estudios que complementan ese examen clínico, ¿sí? Pero es fundamental estos signos de alarma. Miren este signo que es bastante sutil y es una retracción en los cuadrantes inferiores. Esos son los otros signos de alarma. Las retracciones que se pueden presentar en cualquier parte de la glándula, ¿sí? Las retracciones, los hundimientos en la piel, a veces pueden ser muy sutiles. Cuando pasan en los cuadrantes inferiores, en estos momentos la paciente tiene los brazos levantados. Con la paciente ponía sus brazos, cuando la paciente bajaba sus brazos, la glándula bajaba y esto quedaba bien en el pliegue y ni siquiera y no era fácil de valorar, no era fácil de ver, ¿sí? Bueno, entonces miren lo sutil que puede llegar a ser un cambio, que nos damos cuenta ahí por los cambios en la posición, pero que realmente son cambios difíciles de percatarse. Otra paciente con un cuadro de una asimetría, miren el crecimiento de esta glándula. Esta glándula tenía un tumor benigno. Es un tipo de tumor que se llama un tumor filodes. Son tumores benignos de la mama que crecen desproporcionadamente, tienen un muy alto, invaden mucho a nivel local. Son tumores que incluso pueden perderse hasta la glándula mamaria, pueden terminar incluso pacientes en mastectomía, aún siendo tumores benignos, ¿sí? Son tumores benignos en el sentido de que no hacen enfermedad sistémica, o sea, no tienen riesgo de metástasis, por eso no se tratan de manera sistémica con quimioterapia, son de manejo local. Al no tener compromiso sistémico, entonces no comprometen la vida del paciente, porque no van a hacer metástasis al hígado, no van a hacer metástasis al pulmón, ¿cierto? Son solamente de compromiso local, ¿listo? Las secreciones por el pezón, algo muy importante, que es otro motivo de consulta importante. Entonces, ¿cuáles son? Repasemos esos signos de alarma. Ya saben, el dolor no es un signo de alarma, pero es un motivo frecuente de consulta, pero no es un signo de alerta en cuanto a que no está asociado con cáncer. Entonces, los cambios en la piel, cambios en la coloración, las masas, las retracciones, cambios, hundimientos a nivel de la glándula. Las secreciones, con respecto a las secreciones por el pezón, las secreciones que nos deben de alertar son las secreciones que son espontáneas. ¿Qué quiere decir? Que salen solitas sin que la paciente se estimule, porque además ni en el autoexamen ni en el examen clínico de la mama se debe comprimir nunca el pezón. Se debe evaluar y se debe de palpar, igual con los pulpejos, la zona areolar, la zona retroareolar,
pero no hacer presión a nivel del pezón. Nunca se debe de destripar el pezón. Entonces, algo importante con las secreciones es preguntarle a la paciente si la secreción es espontánea, o sea, si la secreción sale solita, si a ella se le mancha la ropa, si a ella se le mancha el brasier, o si ella se induce la secreción. Las secreciones de alerta son las que son espontáneas, unilaterales y sanguinolentas. Esas son las secreciones que nos deben alertar. Usualmente las secreciones que son inducidas, las secreciones que son bilaterales o las secreciones que son de aspecto lácteo, usualmente son secreciones que son usualmente hormonales por algunos trastornos como la elevación de la prolactina. Entonces, no están asociados con cáncer y tienen como otro tipo de implicaciones. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda estrategia? Entonces, todo lo que hemos visto ha sido básicamente lo que son los síntomas, la parte de los motivos de consulta. Ahorita hablamos un poco ya de lo que viene siendo el examen clínico, que además es la segunda estrategia de detección temprana de cáncer de mama. Entonces, ya sabemos que la primera estrategia es el autoexamen, que es más una estrategia de autocuidado, de autoconocimiento. Hablemos ahora entonces de lo que es el examen clínico, ¿sí? El examen clínico tiene básicamente los mismos pasos que vimos en el autoexamen. La diferencia es que debe ser realizado ya por el personal médico o por el personal de enfermería debidamente calificado, entrenado, ¿sí? El autoexamen dijimos que debe realizarse una vez al mes. El examen clínico debe realizarse una vez al año a partir de los 40 años de edad, ¿sí? Debe ser realizado por un médico, como les digo, o por un personal de salud debidamente entrenado. Por eso la idea es estandarizar la técnica, porque ese es el objetivo del examen clínico. ¿Listo? Se considera un buen punto de práctica clínica y lo que yo les digo, se recomienda la implementación de la enseñanza con el fin de estandarizar la técnica y de que todos hagamos básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, con el examen clínico empezamos básicamente con la inspección. La inspección tiene dos etapas, la inspección estática y la inspección dinámica. Lo ideal es iniciar el examen incluso valorando la paciente desde que llega como con su ropa interior. ¿Por qué? Porque el mal uso del sostén o el mal uso del brasier puede ocasionar en muchas ocasiones dolor en la paciente. El brasier inadecuado, mal puesto, puesto sobre la glándula mamaria, ¿sí? Porque a veces lo colocan y el borde del brasier queda tallando realmente la glándula. O el uso del brasier con varillas, de brasieres con realce, hace que se presione inadecuadamente la glándula y eso puede ser un motivo de dolor. La inspección primero estática, la paciente debe colocar las manos primero a los lados, después sobre la cintura, ¿sí? Y vemos básicamente lo que les decía ahorita, que no vaya a tener cambios en la coloración, en el aspecto de la piel, de la areola, del pezón. En la inspección hay algo muy importante y es que ustedes se deben apoyar en la paciente. ¿En qué sentido apoyar en la paciente? En que si ustedes ven algún cambio, preguntarle a la paciente, por ejemplo, si ese pezón invertido toda la vida ha sido así o si se ha invertido en los últimos meses, porque como veíamos ahorita en una foto, las pacientes pueden tener pezones invertidos de manera como una variante anatómica y haber sido así toda la vida. Entonces, muy importante que se apoyen en la paciente. Si ese cambio había sido desde hace cuánto o si toda la vida ha sido así. En la inspección dinámica, entonces, eso es lo que debemos observar. La simetría, los cambios en la coloración, el aspecto de la areola, del pezón, ¿sí? Y en la inspección dinámica, lo que hacemos es que la paciente cambie de posición para que la glándula se extienda sobre el músculo pectoral para ver, por ejemplo, los casos como la retracción que les acabo de mostrar, que era en cuadrantes inferiores y que la paciente en reposo no se percataba, pero que si elevaba los brazos, inmediatamente se veía la retracción en los cuadrantes inferiores. Entonces, con la inspección dinámica lo que buscamos es eso, mirar los cambios que se presentan en la glándula mamaria con esos cambios de posición cuando la glándula queda extendida sobre todo el pectoral, ¿sí? Y mirar los cambios
a nivel de la areola y el pezón que se pueden presentar también. ¿Listo? Después empezamos con la palpación. Estas son las imágenes de lo que es ¿cómo se llama? O sea, la inspección de manera dinámica. Primero los brazos en la cintura, después levantar los brazos, después colocar los brazos firmes, como hacer fuerza con los brazos para mirar cómo cambia la glándula cuando se contrae el pectoral, ¿sí? Y ahorita ya continuamos con la inspección. En la inspección tenemos que recordar todo, por eso les digo que deben de recordar muy bien toda la anatomía de la glándula mamaria, porque la glándula inicia, todos esos territorios de la glándula mamaria, inicia desde la clavícula inicia la glándula mamaria, aquí hasta el surco submamario, ¿sí? Desde el esternón hasta la línea axilar media, todo eso es territorio de la glándula mamaria, entonces realmente todo eso es lo que tenemos que palpar. Y recuerden que tenemos que palpar con el pulpejo porque hay más sensibilidad y más superficie de contacto. Entonces realmente empezamos desde la clavícula, porque incluso podemos encontrar lesiones a nivel del músculo y que corresponden realmente a patología mamaria, ¿sí? La palpación, empezamos con una palpación simétrica, palpando las dos mamas simultáneamente. Es una palpación simétrica, bilateral, es un poco más superficial y como les mostraba ahorita en las imágenes, se combina la técnica en valoración vertical, radiada, o sea, del centro a la periferia, de la periferia hacia el centro, o sea, en movimientos radiados, en movimientos verticales o en movimientos circulares. Como les digo, eso uno realmente combina ese recorrido, lo importante es eso, recorrer toda la glándula. Uno combina ese recorrido, depende del volumen de la mama, del tamaño, de la forma de las mamas, entonces realmente es recorrer toda la glándula mamaria como nos quede más fácil, como la glándula se preste más, ¿cierto? Pero esas son las formas, recorrer los 4 cuadrantes con los pulpejos. Después de que hemos recorrido la glándula de manera bilateral, nos vamos a la palpación profunda de cada una de las glándulas, ¿sí? Para esa palpación profunda podemos apoyarnos con las dos manos, ¿sí? Con las dos manos sobre la misma glándula para mirar si hay algún cambio para que la mama no se nos desplace, entonces la sostenemos con una mano y la palpamos muy bien con la otra. Por último, en el examen clínico debemos evaluar las adenopatías que puedan estar asociadas. Las adenopatías asociadas al cáncer de mama clínicamente se encuentran básicamente a nivel supraclavicular. Entonces evaluamos el cuello, pero hacemos énfasis básicamente en las supraclaviculares. Aunque evaluamos el cuello, casi nunca una adenopatía más alta está asociada con cáncer de mama. Usualmente son supraclaviculares, bien sobre la clavícula, ¿sí? Y las segundas adenopatías que más frecuentemente se encuentran son las adenopatías cervicales. Entonces, para palpar la adenopatía cervical, lo que hacemos es que nos metemos por debajo del pectoral, ¿sí? Nos metemos por debajo del pectoral mayor y allá en ese huequito axilar es donde vamos a encontrar las adenopatías. Entonces, eso desde el punto de vista de síntomas de la... Doctora, una pregunta. Doctora. Sí, bien pueda. Cuando en el autoexamen se realiza la palpación con la mano contraria, pero el personal médico, ¿con qué mano lo realiza? Con las dos porque usted tiene la paciente al frente, ¿cierto? Entonces, si usted tiene la paciente al frente, usted, por eso le digo que la primera parte es de manera simultánea usted está palpando, porque usted se ubica frente a la paciente y de manera simultánea usted está palpando la mama izquierda, ¿cierto? Y la mama derecha de la paciente. Como usted está ubicada frente a la paciente, entonces la mano izquierda suya va a quedar frente a la mama derecha de la paciente y la mano derecha suya va a quedar porque usted está de frente, ¿cierto? Entonces la mano derecha suya va a quedar sobre la mama izquierda de la paciente. Entonces, si inicialmente
Inicialmente, la palpación es bilateral. Usted empieza en la clavícula y va bajando con sus dos manos, con su mano derecha y con su mano izquierda sobre la paciente, obviamente sobre cada mama. Primero la palpación bilateral, para que además haga una comparación en la percepción, que si usted siente que si siente algún cambio, inmediatamente se vaya en espejo. Si usted dice, yo esta glándula, aquí, esta mama derecha, siento algo diferente, inmediatamente con su otra mano al mismo tiempo está palpando la mano izquierda. La mama, perdón, la mama izquierda. Entonces usted inmediatamente compara las dos mamas, pero eso por eso es una palpación simultánea, ¿listo? Entonces, ustedes inician la palpación de manera bilateral, de manera simétrica, y ustedes se paran frente al paciente, por eso palpan o sea, con la mano suya frente a la mama de la paciente. Entonces, la mama derecha va a estar evaluando mama izquierda y la mano izquierda va a estar evaluando mama derecha. Inicialmente comienza de manera bilateral, simétrica, de una manera comparativa, y después ya se concentra en cada una de las mamas, ¿sí? Entonces ya se va con sus dos manos sobre la mama derecha de la paciente para que la palpe con sus dos manos, para hacer una palpación más profunda, para sostener la glándula mientras la está palpando, ¿sí? Y después la mano izquierda. Lo último que hacemos es la palpación de los ganglios, porque a veces, claro, eso a veces molesta en la axila, puede ser un poquito dolorosa. Obviamente no le vamos a hacer tan duro a la paciente, pero sí debemos meternos por debajito del músculo pectoral y llegar al hueco axilar. Entonces esa es la parte que puede molestar más, por eso lo dejamos de último, ¿sí? Pero les queda más o menos claro cuál es como los pasos desde el punto de vista semiológico de la palpación de la mama. Sí, doctora, gracias. Listo. Bueno, eso es desde el punto de vista clínico, que tenemos lo que es el autoexamen y el examen clínico de la mama. Y la tercera estrategia de detección temprana de cáncer de mama es la mamografía de tamización. La mamografía, cuando empezamos, que les dije que realmente el 70% de las pacientes no tenían factores de riesgo. Eso hace que la mamografía se va a realizar a toda la población. Por eso dice que es una tamización de base poblacional, porque no es únicamente factores de riesgo, es a todas las mujeres en Colombia se les debe hacer mamografía en dos proyecciones que se llaman cráneo caudal y medio lateral. O sea, no es... mmm, no es completamente AP, pues porque no obtendríamos una imagen de la mama, sino que es lateral para uno poderla coger literalmente, pues, de lado, ¿cierto? Lateral, para poder proyectar mejor, ¿sí? Se debe hacer entre los 50 y los 69 años de edad cada 2 años. ¿A quién? A todas las mujeres. Por eso dice una tamización de base poblacional. Es a toda la población femenina en Colombia, a todas las mujeres, sin importar síntomas, sin importar hallazgos, sin importar factores de riesgo, a todas las mujeres entre los 50 y los 69 años cada 2 años. Esto debe estar enmarcado en un programa de detección, de diagnóstico y de tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo hago una mamografía y hay una lesión, tengo que tener las herramientas para confirmar el diagnóstico, o sea, para tomar una biopsia. Si la mamografía es aislada y no está dentro de un programa de detección y de diagnóstico y obviamente tratamiento, pues no vamos a hacer nada. Por eso, esto debe estar dentro de este programa completo, ¿sí? De manera rutinaria no se hace mamografía entre las pacientes entre los 40 y los 49 años. ¿Por qué? Porque las mamas todavía son muy densas, o sea, todavía tienen mucho estímulo hormonal y eso hace que se presenten muchos falsos positivos. Entonces, eso implicaría más biopsias, más riesgos, entonces de manera rutinaria no. Además, porque en Colombia el pico máximo de incidencia del cáncer de mama inicia precisamente a los 50 años, es la década de mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, entre los 50 y los 60 años. Es por eso que hacemos énfasis en esa edad poblacional. Entre los 40 y los 49 años, o mejor dicho, realmente independiente de la edad de la paciente, mientras la paciente tenga alguna sintomatología que amerite una mamografía, se le puede tomar.
Entonces, lo que estamos hablando es que las mamografías de tamizaje, o sea, las mamografías de diagnóstico temprano a la paciente sana, asintomática y sin factores de riesgo, comienza a los 50 años. Pero es muy diferente la paciente sintomática, es muy diferente la que le consultó porque tiene una masa y la paciente apenas tiene 40 años. Esa es una indicación diferente de la mamografía. De manera rutinaria, por eso aquí es claro, de manera rutinaria no se recomienda a todas las mujeres entre de los 40 y los 49 años. Pero independiente de la edad, si la paciente tiene algún síntoma y lo amerita, entonces sí se puede solicitar la mamografía o la ecografía. ¿Listo? Entonces el mensaje es para que quede claro, de manera rutinaria, de manera poblacional y a todas las mujeres, incluyendo pacientes asintomáticas, es a partir de los 50 años. Pero la paciente que tiene síntomas se puede pedir la mamografía a la edad que sea, pues idealmente después de los 40 años. ¿Listo? Las mamografías y todos los estudios de la mama son estudios de imagen, o sea, son sugestivos de. Todos los estudios imagenológicos deben de ser confirmados con estudios de patología. O sea, la mamografía nunca es el diagnóstico definitivo. Por eso es que se denominan estudios de tamización. Por eso es que uno habla de mamografía de tamizaje, porque no es un diagnóstico definitivo. Cuando haya una sospecha de malignidad, siempre se debe pasar, siempre a confirmar con una biopsia. Uno nunca le puede decir a una paciente que tiene un cáncer con un examen físico, con un examen clínico, con un autoexamen o con una mamografía. Nunca. Uno le debe decir, tiene una lesión sospechosa, pero la única forma de confirmarlo es con un resultado de patología. En los estudios imagenológicos de la mama se ha estandarizado los reportes en una categoría que se denomina el BIRAS, que es precisamente, el BIRAS es una sigla en inglés que indica estudios imagenológicos, estandarización de estudios imagenológicos de la mama, ¿sí? Entonces, así se los deben de reportar a uno, en categorías de la 0 a la 6. La categoría 0 indica que el estudio no es suficiente, que el estudio tiene algunas limitaciones básicamente técnicas y que se recomiendan estudios complementarios. Es 0 porque uno no puede decir si bueno o malo, simplemente que se recomienda algo complementario, ¿sí? La categoría 1 indica que la mamografía es negativa, pero cuando se refiere negativa no es porque sea mala, si lo negativa es porque no tiene ninguna, ¿cierto? O sea, que se considera normal. La categoría 2 nos indica que hay hallazgos, pero que son hallazgos completamente benignos, que no son hallazgos sospechosos de malignidad, simplemente que son hallazgos completamente benignos y no hay que hacer nada a la paciente. La categoría 3 nos dice que los hallazgos son probablemente benignos, nos da un porcentaje del 98% de benignidad. Es un porcentaje muy alto de benignidad, pero ese probablemente nos deja como una pequeña luz, como una pequeña brecha ahí que... Entonces, ¿qué debemos hacer con la categoría 3? La categoría 3, lo recomendable es hacer control a los 6 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una lesión nodular muy pequeñita que es de aspecto completamente benigno, ¿cierto? Pero que no conocemos, por ejemplo, la estabilidad en el tiempo. La estabilidad en el tiempo es uno de los parámetros de benignidad, pero si es la primera vez que yo veo que la paciente tiene este nodulito, entonces para yo hablar de estabilidad, ¿qué tengo que hacer? Hacerle seguimiento, tengo que mirar si realmente crece o no crece. Porque una cosa es el aspecto hoy, pero si yo la veo en 6 meses y resulta que el aspecto es bueno, pero resulta que me ha duplicado el tamaño, entonces el crecimiento de las lesiones es una señal de sospecha. Entonces esa es la diferencia entre la 2 y la 3, en que la 2 es un hallazgo claramente benigno, en que no tenemos duda. La 3 es un hallazgo que nos dice que es muy probablemente benigno, que la imagen se ve benigna, pero que nos gustaría vigilarla más estrechamente. Por eso en la categoría 3
aunque sea un porcentaje tan alto de benignidad, lo que hacemos es control a los 6 meses. ¿Listo? La categoría 4 ha cambiado en la última clasificación del BIRAS. La categoría 4 ahora comienza desde el 2% al 10%, o sea, esta categoría 4A ha cambiado y ahora es del 2 al 10% de malignidad, o sea, una categoría 4A es una categoría que si tiene un 2 a 10% de malignidad, si lo vemos por el otro lado, quiere decir que tiene casi un 90 a un 98% de benignidad, ¿cierto? Pero en medicina, hablar de ese 2 a 10%, hablar de que una de cada 10 mujeres podría tener un cáncer, entonces ahí ya nos dice que debemos pasar a un estudio diagnóstico, porque una de cada 10 ya podría ser un rango muy alto. Por eso, a partir de la categoría 4 en adelante, entonces debemos de pensar en un estudio histopatológico. La categoría 4B se modificó con el último BIRAT y ahorita es desde un 10, ¿cierto?, a un 40% de malignidad, ¿sí? Y la categoría 4C ya se nos sube de un 40 a un 80% de malignidad. La categoría 5 son las imágenes que tienen alta probabilidad de malignidad, son los tumores feos que retraen la piel, que infiltran, donde uno claramente dice, esto es un cáncer. Pero como les digo, solamente se confirma con el estudio de patología. Siempre, aunque sea un cáncer, aunque sea una imagen altamente sugestiva de cáncer, siempre tenemos que confirmarlo. Y la categoría 6 es un cáncer ya conocido. Entonces ustedes dicen, bueno, pero si ya está conocido, ¿para qué le vamos a tomar mamografía? Sí es importante tomarle la mamografía por varias razones. Uno, porque a veces no le habíamos tomado antes mamografía porque de pronto la paciente consultó por la masa, le biopsiaron inmediatamente la masa, pero no le habían tomado la mamografía. Entonces es importante para mirar la extensión que tenga la masa en el mismo seno, ¿sí? La extensión que tenga en la mama contralateral, porque eso puede pasar. Entonces, sí, yo ya sé que tiene un cáncer en el seno derecho, pero ¿cómo está el seno izquierdo? O yo ya sé que tiene un cáncer en los cuadrantes superiores del seno, ¿sí? Pero ¿cómo están los otros cuadrantes del seno? Entonces, a eso se refiere. Cuando yo quiero mirar la extensión de la enfermedad, tanto en la misma glándula como en la glándula contralateral. O también se utiliza cuando le estoy haciendo seguimiento al cáncer ya conocido. Entonces, yo ya tengo el cáncer, ya sé que la paciente tiene un carcinoma en la mama derecha, le iniciamos tratamiento con quimioterapia y a los 3 meses queremos ver cómo está respondiendo a la quimioterapia. Queremos ver si ese carcinoma se ha disminuido o no. Entonces, eso es una categoría 6. Ya sabemos que tiene cáncer, pero vamos a ver es la evolución que tenga. ¿Listo? Entonces, con esto complementamos lo que es, digamos que los hallazgos tecnológicos, que los motivos de consulta, los hallazgos o los signos de alarma y de alerta en el autoexamen, en el examen clínico de la mama y ya el complemento con la mamografía de tamización. Estas son las estrategias de detección temprana para cáncer. Ya saben que cualquier alteración en alguno de estos pasos, o sea, el examen físico o en una mamografía, ¿cierto? Que cualquier alteración que la paciente tenga siempre debe confirmarse con una biopsia. Y ahí sí ya pasaríamos a lo que son ya los estudios, ya realmente como las pruebas confirmatorias. Esto, lo del examen físico, son aproximaciones clínicas, lo mismo que las ayudas diagnósticas, pero siempre tendríamos que confirmar con una biopsia y después de la biopsia sí iniciar todo el proceso de tratamiento. Nunca iniciamos un tratamiento, nunca damos una quimioterapia, ni vamos a hacer una cirugía radical de cáncer simplemente con una sospecha. Siempre se debe de confirmar, ¿listo? Obviamente después de que se confirma el diagnóstico, entonces ya se inicia todo lo que es pues la parte de tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa con la semiología o con el cáncer de mama en los hombres? El cáncer de mama en los hombres es muy poco frecuente, está asociado con alcoholismo, con obesidad, con estimulación hormonal, por ejemplo, en las cirugías hoy en día de cambio de sexo. Se presenta más después de los 60 años de edad.
pero es algo muy poco frecuente, por eso de manera poblacional no se recomiendan estrategias en los hombres. Por ejemplo, si un hombre tiene sintomatología, se le puede hacer una mamografía, pero mientras no haya una sintomatología de manera, digamos que no prevención, porque les dije que esto no tiene prevención, pero sí de tamización, no se realiza. O sea, no hay indicación de manera rutinaria no, solo cuando se presenta alguna sintomatología. En los cánceres en el hombre se manifiestan visualmente como masas palpables, a veces con ulceraciones o con secreciones. Suelen ser diagnósticos muy tardíos porque los hombres casi nunca van a pensar que van a tener un cáncer, entonces usualmente son diagnósticos tardíos. Además, porque los tumores son muy agresivos. En un hombre siempre se debe descartar además que no tengan una mutación genética porque son tumores muy, muy agresivos. Entonces, por eso usualmente se presentan de manera avanzada. Este es un carcinoma en un varón, ¿cierto? Inició con una masa más en la prolongación axilar. Inicialmente fue interpretado como un lipoma, pero después hizo el proceso de ulceración y realmente era un carcinoma de mama. En la biopsia se demostró que era de mama. Y miren, por eso yo les decía, recuerden toda la extensión de la glándula mamaria que viene desde la clavícula, desde el esternón hasta la axila. Todo esto es territorio de la glándula mamaria. Miren lo distante que aparentemente estaba de la glándula y era un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Era un carcinoma de mama. Esta es la cirugía y miren todo el tamaño que tiene la glándula mamaria en un varón. Porque uno dice, ¿y qué le vamos a operar? Miren que aparentemente no se veía como mucha glándula. Esta es la cicatriz de la mastectomía y miren el tamaño de la cirugía que se le hizo. Esto es todo el territorio de la glándula, o sea, hasta aquí llega uno, tiene que llegar en la cirugía hasta disecar, hasta la clavícula, hasta el esternón. Mire que aquí se ve realmente todo el territorio de la glándula, o sea, aquí llegamos hasta acá, hasta la clavícula para sacar todo ese tejido eh, mamario, ¿sí? Bueno, estos son otros casos. Este era un paciente que se inyectaba hormonas por un cambio de sexo. Obviamente aquí ya no está bajo ese influjo hormonal o incluso ya está pues incluso revertido porque parte del tratamiento era bloqueo hormonal, pero aquí ven cómo la otra mama tiene estimulación hormonal, ¿cierto? Aquí el paciente ya tiene una mastectomía y empezó a recaer sobre el lecho de la mastectomía. O sea, aunque tuviera la mastectomía, empezaron a aparecer estos nódulos y todos estos nódulos es pura infiltración tumoral. A este paciente, como ya no tiene glándula y hace una recaída sobre la cicatriz, son pacientes que se van para radioterapia. ¿Sí? Entonces, en el varón, recordar que hay unos signos de alarma, que no se hacen pruebas rutinarias, que es muy raro que ocurra, ¿cierto? Pero también hay que enseñarles a los hombres que si notan algo extraño, inmediatamente consulten. Ellos también tienen glándula mamaria que tiene un desarrollo diferente por la parte hormonal, pero también tienen glándula y por eso también pueden desarrollar cáncer. Rutinariamente no hay que hacerles pruebas de tamización, pero sí enseñarles a que pueden haber signos en ellos. ¿Listo? Esto es básicamente lo que quería traerles, ¿cierto? En cuanto a esos signos que tenemos que estar alerta, porque esto definitivamente es un compromiso de todos, de educación, de ustedes educar a las pacientes, a sus familiares, a sus amigos, o sea, que realmente esto es una estrategia entre todos de autoexamen, de inculcar el autoexamen, de que a partir de los 40 años todas las mujeres vayan, que les evalúen sus mamas y que a partir de los 50 años todas vayan a su mamografía. ¿Quién? Todas, ese es el mensaje. Estos son estrategias de tamización poblacional, son todas las mujeres, no tenemos que esperar que presenten alguna sintomatología. ¿Listo? Bueno, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta. Doctora, yo tenía una pregunta. Sí. Eh, o sea, no me quedó muy claro como cuándo, si yo decido hacerle una biopsia a la paciente por alguna sospecha en el examen clínico o en la mamografía, analizo o hago una biopsia en la mama contraria o le hago un estudio complementario de la mama contraria.
No, exacto, exacto. Lo que usted hace en la mama contraria es un estudio complementario, no una biopsia. La biopsia se hace ya sobre una lesión clínica o sobre una lesión imagenológica, ¿sí? Pero usted lo que hace es un estudio imagenológico de la otra mama. Porque si la otra mama está sana, no le tiene que hacer biopsia, pero sí le tiene que hacer estudio imagenológico, ¿sí? Entonces, le pide mamografía o le pide ecografía, pero usted tiene que saber que la otra mama está sana. Clínicamente la debe de evaluar muy bien y además pedirle su estudio imagenológico. Entonces, el mensaje es, la biopsia se toma a la lesión y la mama contralateral se debe de evaluar tanto clínica como imagenológicamente. ¿Listo? Pero no con biopsia. Ah, listo, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Las mujeres con prótesis, uno cómo les hace el autoexamen? ¿O es igual fácil? No, pues los pasos son los mismos. Se debe hacer la inspección, se debe hacer la palpación, pero la verdad no es tan fácil. No es tan fácil pues porque obviamente la prótesis es un cuerpo extraño. Entonces hay lesiones que se pueden ocultar detrás de las prótesis. Entonces es cierto, no es tan sencillo. Los pasos son los mismos. La ecografía y la mamografía y todas las técnicas se usan común y corriente en ellas, pero la verdad es que sí es un poquito más difícil esa palpación. Es más difícil porque nos vamos a encontrar con la prótesis de silicona, entonces uno trata de desplazar la prótesis para tratar de palpar lo que es tejido glandular, pero obviamente sí es un poco más complejo, sí es un poco más difícil. Pero pues hay que hacerlo y los mismos pasos se hacen y los signos de alerta son los mismos, ¿sí? E incluso las pacientes con prótesis a cualquier edad se recomienda por chequeo desde que se coloquen sus prótesis, así estén muy jóvenes, que se tomen una ecografía cada año. No mamografía porque si están muy jóvenes todavía no, la mamografía se comienza a los 50, pero, pero se les recomienda una ecografía, es para valorar muy bien la prótesis, porque cualquier prótesis puede encapsularse, puede romperse, y además pues porque nos sirve para mirar que por detrás de la prótesis no se nos esté escondiendo ninguna lesión. Entonces realmente la recomendación a las mujeres que tienen prótesis es que se chequeen sus prótesis y que se chequeen obviamente sus senos, no solamente con el examen clínico, sino que una vez al año se tomen una ecografía. Esa es la recomendación para las pacientes con prótesis. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Les queda más o menos claro? Obviamente que esto le va quedando uno claro es cuando uno empieza a examinar el paciente, o sea, esto así tan teórico es muy complejo, pero realmente es más cuando uno empieza a examinar al paciente que se va percatando y de ir teniendo esa sensibilidad en los dedos, en la palpación, ¿sí? Pero por lo menos sí orientarlos inicialmente frente a lo que son estas estrategias y este enfoque inicial que se debe hacer a todas las mujeres. Bueno, ¿ustedes grabaron la presentación o necesitan que se las mande al correo? Doctora, sí, por favor, nos las manda al correo. Listo, listo. Entonces yo les comparto la presentación. Y bueno, muchas gracias por la atención. Qué pena lo de haber iniciado tarde, pero como les dije, aquí el ingreso en la universidad está súper difícil y yo ya continúo acá en el puesto de salud, entonces por eso tenía que estar acá para poder continuar ahorita en la consulta. Entonces qué pena pues lo del retraso esta mañana, pero fue la dificultad acá en el ingreso en la universidad. ¿Listo? Pero muchísimas gracias. Siempre cualquier cosa, cualquier duda en lo que les pueda colaborar, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, gracias, feliz día. Bueno, chao, chao. Luego, gracias.